Buenos días, Rafael Castillo. Es un gusto saludarlo y agradecerle Gusto, Héctor. por su participación en esta jornada de capacitación de la Facultad de Comunicación Social. Quiero presentar a nuestro segundo expositor del día de hoy. Él es magíster en Comunicación Política en la Universidad de Lleida, España. Es también magíster en Comunicación Organizacional de la Universidad Central del Ecuador. También posee un diplomado en Gerencia Social y Políticas de Discapacidad. Esto lo obtuvo en la Organización de los Estados Americanos, OEA, y en la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, Flaxo, en Chile. Es licenciado en Comunicación Social de la Universidad Central del Ecuador. Se desempeña también como consultor de la Organización Panamericana de la Salud, OPS, de instituciones nacionales y agencias de comunicación y marketing sobre política pública, comunicación organizacional, inclusiva de crisis y social listening. Es también asesor de autoridades nacionales del sector social, principalmente, y DIRCOM de varias entidades públicas. En esas instancias integró el equipo líder de la estrategia comunicacional frente a la pandemia de la AH1N1 en el año 2009 y la misión solidaria Manuela Espejo en el año 2013. Lideró también la estrategia de comunicación para las personas con discapacidad durante el terremoto del Ecuador del año 2016. También tuvo relación con el plan de vacunación contra la COVID-19, ¿no? Y contribuyó con la iniciativa Ecuador Crece sin Desnutrición en el periodo 2021 al 2022. Actualmente es consultor político, social listening y de comunicación de crisis en Content Manager Ecuador. Con ustedes es un gusto presentar y le cedemos la palabra a nuestro amigo Rafael Castillo Santa Cruz. Héctor, qué amable ha sido usted. Muchísimas gracias. Gracias por la bienvenida. Y bueno, y debo decir que de lo que estoy más orgulloso es que me formé en la Universidad Central del Ecuador. Así es que tuve el gusto de estar en las aulas de la Faxo y conocer a muchos de ustedes que están hoy a través de esta conexión virtual. Así es que más bien, muchísimas gracias por la invitación. Es un placer estar aquí, es un gusto y además es un reto, digo yo, porque claro, ahora estoy enfrente de muchos de ustedes quienes fueron mis maestros también y quienes contribuyeron en mi formación. Muchísimas gracias. Bueno, en primer lugar, buenos días a todos, a todas. Nuevamente, solamente quiero comentarles que hoy vamos a trabajar o hoy les voy a exponer de un tema que es muy importante hoy en el país, que es bastante nuevo. Sí, en algunos lugares de la región se está iniciando con esto. En Europa, obviamente, ya hay un mayor desarrollo y estoy hablando específicamente de la escucha social. La escucha social, social listening, se lo menciona en Estados Unidos, pero la escucha social básicamente trabaja en algunos elementos prácticos, sobre todo hoy que nos movemos en esto que se ha denominado o que vamos a denominado la sociedad líquida, y que también se desarrolla en el contexto de la era de la información y la comunicación digital. Quizá esas premisas, esos parámetros son los primeros que debemos tener, digamos, como a andarivel general para que podamos un poco entrar en la lógica, en el análisis de esto que les estoy mencionando. Y lo otro, Héctor, compañeros, que ustedes se encuentran aquí, estimados docentes, colegas, es importante también que ustedes sepan que este trabajo de escucha social o este análisis muy reciente en el Ecuador, que lo estamos liderando y que de hecho tenemos una certificación
en el Ecuador, lo ponemos a consideración de ustedes como planta docente y lo ponemos a consideración también de los estudiantes de la FAXO, un poco con esta contribución que nosotros hacemos con un colega, Andrés Jaramillo, que también se formó en la FAXO. Los dos estamos liderando este proceso en el país y lo ponemos a consideración de la Facultad de Comunicación de la Universidad Central, obviamente por la gratitud que tenemos por el habernos formado en esas aulas. Héctor, no sé si ya puedo compartir sin problema, ¿no es cierto? Sí, claro que sí. Ok, Estamos, no sé si se ve la presentación. yo la visualizo. Ok, Ujú. perfecto. Empecemos entonces. Es importantísimo lo que vamos a mencionar esta mañana, porque la escucha social obviamente se desarrolla en el ámbito de la esfera digital, pero esto no solamente sirve para el análisis cuantitativo, como se piensa o como se solía hacer, sino que también nos permite el análisis cualitativo, sino también nos permite hacer un análisis cuantitativo, ¿sí? ¿Qué quiere decir esto? A ver, pongámonos en contexto. Por allá en mi primera pandemia de H1N1, por allá en el año 2008, 2009 tal vez, eh, cuando recién aparecía Twitter, lo que hoy es X, lo que nosotros solíamos trabajar en ese entonces, de manera muy incipiente, es que valorábamos lo que se decía en esa red social a través de la contabilidad de los retweets y nos leíamos los comentarios un poco para saber qué es lo que estaban contando de nosotros. Y lo mismo sucedía en las otras plataformas, en plataformas como Facebook, ¿no es cierto? Pero esto ya evolucionó. Evolucionó obviamente con la evolución de la tecnología, con la evolución de la comunicación digital, y esto evoluciona a una cosa que se llama la escucha social. ¿Pero qué es la escucha social? ¿Cuál es el concepto de la escucha social? La escucha social se afinca en el concepto de la escucha activa, ¿cierto? Y la escucha activa de los sentimientos y los pensamientos que se expresan en esa esfera digital sobre una institución, sobre una marca, sobre una persona, sobre un determinado producto. De esta manera es como se concibe este concepto de escucha social, afincado, insisto, en la escucha activa y que nos permite leer, digámoslo así, por mencionarlo de alguna manera, lo que la gente que se encuentra dentro de esa esfera digital nos está diciendo. Pero una cosa es importante, ¿qué es la esfera digital? Se piensa que la esfera digital única y exclusivamente son las redes sociales, cuando no. En el análisis de la escucha social no solamente está en Facebook, no solamente está la plataforma X, antes Twitter, no solamente está TikTok, no solamente está YouTube, están también los medios de comunicación digitales, ¿sí? Y están también algunos grupos, o más bien dicho, los grupos abiertos de chat en Telegram. Se está evolucionando a los grupos abiertos en WhatsApp. Obviamente es un tema de negociación, pero también se está evolucionando el análisis, de tal manera que la mensajería instantánea también está entrando a este proceso de análisis. Es decir, esta escucha activa, esta escucha social también está ya incluyendo estos otros espacios que en principio se consideraban complejos para el análisis o que incluso adentrarnos en esos grupos era limitado. Hoy no, la tecnología nos está permitiendo llegar hasta allá. Pero, ¿qué es el socialismo? ¿Qué es lo que hace? ¿Cómo funciona? Bueno, lo primero que debemos decir es que transforma la Big Data en Smart Data, es decir, todo aquello que se encuentra en la esfera digital y que nosotros queremos analizar se va convirtiendo en información que nos permite tener data inteligente, ¿cierto? Y tiene dos aspectos o dos instancias. La primera, en la parte cuantitativa y que coadyuva en lo cualitativo es el uso de palabras clave, es el uso de hashtag y las cuentas de cualquier red social. Es decir, para que nosotros podamos tener una configuración
bastante ceñida a lo que queremos, de tal manera que los datos que se usan para ese análisis eh, cuantitativo nos permita tener un mejor acercamiento, ¿cierto? Y, perdonen, ahí está cualitativo, es el análisis cuantitativo, les pido disculpas. Y lo segundo, de la experticia, el manejo del contexto, es decir, el conocimiento que la persona que está usando o haciendo este análisis y su acuciosidad, es decir, el cuidado, la minuciosidad, el detalle que tenga respecto de lo que está alrededor del tema, es decir, nuevamente hablamos del contexto, dependerá el análisis cualitativo, ¿sí? En esa medida, hay que considerar algunos aspectos, ¿cierto? Entonces, la pregunta de cajón que se nos hace ahora es, bueno, ¿y esto para qué sirve? ¿No es cierto? Ya sabemos cuál es la conceptualización, sabemos qué es lo que hace, pero ¿para qué sirve? ¿Cuál es la utilidad práctica que tiene ahora en la comunicación digital? Pues bueno, lo que hay que decir que primero en la comunicación digital se asumen dos preceptos, dos conceptos. Primero, la inmediatez y la transmedialidad. Es decir, que eh, hoy vivimos ciudades, sociedades muchísimo más rápidas, más vertiginosas. No es una apreciación de hoy, sino ya de un tiempo. Y el tema de la transmedialidad, que es fundamental también en este análisis. Porque algo que ocurre en determinada localidad ya no sucede como antes, que se quedaba en la localidad y nos tomaba tiempo enterarnos, no, en lo absoluto. Un medio ATL hoy tiene eh, su conformación digital también. Y lo que puede decirse en una localidad muy alejada, muy pequeña, en un medio de comunicación que quizá no tiene el alcance, la llegada que cualquier otro más grande del país nacional, ya no es un impedimento para que podamos, para que sepamos lo que ahí sucede o que incluso alguna información o alguna noticia se vuelva relevante, dependiendo obviamente de los actores o de la propia noticia. En esa medida, hay que mencionar que según el Ministerio de Telecomunicaciones, el 76% de la población tiene acceso a Internet, ¿sí? Es decir, bueno, no estamos hablando ahora de cuán rápido no es el Internet, ese es otro análisis, pero al menos se entiende que 7 de cada 10 ecuatorianos o de 10 personas en el país tienen acceso a Internet, ¿no es cierto? A las y Y media llegué. no sé si me ayudan, por favor, Luego, apagando ese ¿dos micrófono, horas? les agradecería. ¿Cuántas Patricia, horas? Patricia, creo que usted tiene prendido el micrófono. No, creo que ya lo apagó. Ok. Como les decía, 7 de cada 10 personas en el país tienen acceso a Internet. Y otro de los elementos o de las aristas que nos lleva a pensar que esto cada vez tiene mayor importancia es que según Mentino, un análisis de ellos, dice que 80 de cada 100 sesiones que se abren para Internet son desde dispositivos móviles. ¿Ok? Entonces ahí está la comunicación hoy. Y en esa medida y en ese contexto, ¿para qué nos sirve la escucha social? Como les ponía el ejemplo hace un momento, antes nosotros, para que podamos, por ejemplo, tener una data que se acerque a la posibilidad de hacer un análisis, necesitamos, o nos decían, bueno, la base de datos se alimenta esta noche, hoy a la medianoche, y mañana ya podemos revisar los datos. El mundo que vivimos hoy, la inmediatez que tenemos hoy, no nos da esa posibilidad, ¿sí? Ya para la mañana eso es una crisis, y puede ser algo muy complejo, ¿sí? ¿Qué es lo que nos permite ahora esta escucha social? Nos permite monitorear públicos en tiempo real. Esa base de datos que tenemos ahora y que se convierte en Smart Data luego de hacer ese ajuste cualitativo que les había mostrado en la lámina anterior, nos permite tener información en tiempo real. Es una base que se alimenta mientras se va sucediendo la información, ¿sí? Es decir, ya no debemos esperar. Lo segundo que nos permite es precisamente aquello que antes se complicaba más, avisorar el riesgo comunicacional, avisorar el riesgo reputacional y en su defecto prepararnos para manejar una crisis. Estas crisis reputacionales, estas crisis de marca, estas crisis personales que se han dado en las redes sociales, ¿cierto?
Y ojo, aquí es importante que nosotros podamos determinar ese detalle. No estamos hablando de Twitter. Mucha gente piensa que esto es Twitter. No es solo Twitter. Les hemos hablado de esta gran esfera digital. Y lo tercero que nos permite la escucha social es aquello que antes se hacía, como suelen decir los pilotos cuando vuelan en condiciones climáticas complejas. Ya no volamos por instrumentos. Ahora, la escucha social nos permite tomar decisiones técnicas basadas en evidencia. Y en términos comunicacionales, eso nos pone en ventaja en el mundo digital. ¿Sí? Así es que, si nos preguntan para qué sirve esta famosa escucha social, precisamente monitorear nuestros públicos en tiempo real, avisorar el riesgo comunicacional y o reputacional, manejar la crisis, en el caso de que sea así, avisorar la crisis y, por supuesto, tomar decisiones técnicas basadas en evidencia. No sé si ustedes vieron algunos de nuestros informes. Durante el proceso electoral, tanto en la primera como en la segunda vuelta, nosotros desarrollamos este informe. Este informe que ha sido consumido por medios de comunicación, por analistas políticos, por docentes universitarios, por los mismos candidatos, ¿sí? Nosotros abrimos esto, consideramos que la información es pública y lo generamos de esta manera, de forma abierta, incluso ustedes pueden revisar los diferentes reportes que hemos tenido, de tal manera que esta aplicación o esta escucha social se aplica en términos políticos, pero también se puede aplicar como inteligencia de negocios, por ejemplo, para el sector empresarial, y también se puede aplicar para mejorar procesos en términos académicos. Así funciona. Ya más adelante les voy a mostrar un ejemplo. En esta medida, nosotros, por ejemplo, otorgamos este informe final presidencial de social listening o escucha social de ambos candidatos e incluso entendemos que algunos de ellos consumieron esta información para poder reenrumbarse dentro de su estrategia de comunicación digital. Uno de los elementos fundamentales o una de las cosas fundamentales que tenemos dentro de la conversación, como les decía, es el poder revisar cuál es el sentimiento, el pensamiento de la gente en las redes sociales y en este proceso electoral no era menor. Según el medio digital Primicias, el 54% del padrón electoral estaba integrado por millennials y centennials. ¿Sí? Es decir, personas entre los 16 y los 35 años. Bueno, digamos que hasta los 40 años, ¿ya? Poco nosotros que somos los abuelitos de las redes sociales, que estamos en Facebook, somos los abuelitos de las redes sociales, entonces aplica para nosotros también, que estamos en esta esfera. Y ahí lo que nosotros pudimos identificar, por ejemplo, es que los picos de mayor negatividad se dieron en el caso del actual presidente de la República a través de su vicepresidencial, Verónica Abad. Claro, nosotros suponíamos que esto era debido a algunas declaraciones polémicas, entre comillas, que dio la actual vicepresidenta de la República, pero esa suposición se convierte en dato y ese dato permite tomar decisiones técnicas basadas en evidencia. Y aquí es donde ustedes pueden identificar el dato, ¿cierto? Aquí pueden ver ustedes los picos de mayor negatividad expresados en porcentaje y aquí pueden ver la fecha en la que se da, ¿cierto? Cuando nosotros ingresamos al análisis, tenemos la posibilidad de hacer clic donde se muestra el porcentaje y ustedes pueden saber, entre otras cosas, qué temas se está hablando, quiénes están hablando del tema, desde dónde están hablando del tema y cuáles son los términos, incluso los verbos que se están posicionando en relación a ese tema. Sí, y ahí habíamos identificado que hablaba de la privatización de la salud y en el caso de la ex candidata presidencial Luisa González, veíamos que las declaraciones en torno al tema de Venezuela fueron las que más negatividad le representaron. Y esto nosotros podemos segmentar de tal manera que podemos especificar un tópico, un tema, para que podamos hacer el análisis puntual de ese.
¿ok? Y como les decía, nosotros podemos obtener información en tiempo real que nos permite identificar este sentimiento, si es neutro, positivo, negativo. Nos permite identificar desde dónde se está hablando. Si se está hablando desde el Ecuador, en qué parte desde el Ecuador, en qué región del Ecuador, dónde se está hablando con mayor frecuencia, dónde se está desarrollando esta conversación. Si es en la Amazonía, en la costa, en la sierra, en qué parte, si es en el norte del país, en el centro, en el sur, tenemos la capacidad de identificar quiénes están hablando del tema, ¿cierto? Porque es información pública y las redes son públicas y en esa medida nosotros podemos saber exactamente qué cuentas están hablando de este tema. Podemos identificar cuáles son las cuentas humanas y cuáles son las bots. Este análisis nos permite saber esto, o nos permite tener ese nivel de detalle. Si ustedes gustan, queridos docentes, personas que se encuentran en la sala, eh, cuando concluyó la primera parte del proceso electoral, nosotros hicimos un análisis a través de analistas académicos, personas que se dedican al tema de las encuestas, matemáticos, en fin, quienes aportaron decididamente a la construcción de este texto que está libre, que es gratuito y que si ustedes le hacen clic ahí en el código QR se lo pueden descargar de manera gratuita. Así es que se los dejo unos segunditos ahí para que ustedes, si gustan, usen su teléfono, puedan descargarse, puedan hacer el clic puedan fotografiar el código QR y puedan descargarse la publicación a la que nosotros le denominamos Batalla Digital Elecciones 2023, donde van a tener ustedes mayores elementos, mayores insumos con los que pueden revisar de qué estamos hablando cuando tratamos el tema de escucha social. Héctor, no sé cuántos minutos tengo todavía o si ya me pasé. Rafael, estamos en el tiempo hasta las 10 de la mañana, tenemos establecida la conferencia aproximadamente. Ya, perfecto, perfecto, muchísimas gracias. Creo que vamos a terminar un poquito antes, así es, vamos a tener la posibilidad de conversar. Exactamente, la idea también es abrir un espacio de diálogo entre los docentes y usted para poder aclarar dudas que se hayan presentado de los contenidos de la exposición. Muchísimas gracias, Héctor. Y aquí es a donde yo quería llegar. Es decir, pero ¿qué dicen de nosotros? Y me incluyo, ¿no? Me siento centralino. Soy de la FAX. Hay un sentido de pertenencia. ¿Qué dicen de nosotros? Bueno, en términos cuantitativos, se entiende que la universidad, o se dice, según Mentino, que la Universidad Central ocupa el segundo lugar entre universidades con más estudiantes. ¿Sí? Y también se dice que la universidad ocupa el segundo lugar entre universidades con mayor número de visitas a su sitio web. Ok. Pero este es el análisis cuantitativo. Esto nos da ciertos parámetros. Pero lo otro que queremos saber es, ¿qué dicen de nosotros? ¿Qué se habla de la Universidad Central? ¿Es positivo? ¿Es negativo? ¿Qué dicen los estudiantes? ¿Son estudiantes los que hablan de la Universidad Central? ¿Son docentes los que hablan de la Universidad Central? ¿Son políticos los que hablan de la Universidad Central? ¿Son los medios de comunicación los que hablan de la Universidad Central? Ese es el nivel de análisis al que nosotros podemos llegar. Y otra cosa que nos preguntábamos con Andrés Jaramillo, como les decía, centralino también, ¿qué pasa con la Faxo? ¿Qué se dice de la Faxo? ¿Cuál es el criterio que la gente tiene sobre la Faxo? ¿A qué grupos etarios pertenece esa gente? ¿A qué conglomerados sociales pertenece esa gente? ¿A qué se dedica esa gente? ¿Son comunicadores? ¿Son estudiantes secundarios que quieren ingresar a la Faxo? No sé, ¿no es cierto? Entonces, este análisis que nosotros hacemos nos permite llegar a esa minuciosidad. Sin embargo, ustedes pueden ver ahí un par de gráficas, ¿sí? Que están relacionadas con la Facultad de Comunicación Social. Y miren, nosotros hicimos un análisis rápido de una semana, un análisis cuantitativo es este, muy rápido, en una semana, ¿sí? Que es justo la anterior antes de hacer esta exposición. Y el sentimiento era positivo en relación al fax, ¿sí?
porque se hablaba de temas académicos, se hablaba de estas jornadas, se hablaba de invitados precisamente para trabajar estos talleres, ¿sí? Y ahí es donde está. Y además, los medios de comunicación decían que se cumplían ya 10 años, 5 meses de la desaparición del estudiante Romo, que fue estudiante de la Facultad de Comunicación Social y que también incidió en la conversación. Sin embargo, de ello, vemos que casi 7 de cada 10 comentarios que se hacen respecto de la Faxo en esa semana fue positivo, anclado obviamente al tema académico. Y hay otra cosa, Héctor, amigos que están a través de esta pantalla, hay otra cosa importantísima que debemos ya irnos sacando a la cabeza, porque se cree que los influencers son aquellas personas famosas que de alguna manera han tenido o tienen muchos seguidores, ¿sí? Y que son los que influyen en otros a través de la comunicación digital para presentar productos, para vender marcas, en definitiva. Pero el influencer eso en los términos de nuestro análisis no lo es. El influencer en términos de nuestro análisis es toda aquella cuenta, ¿sí? Que incida en la conversación, ¿ok? Porque recordemos que nuestro análisis se basa en la conversación. Por eso es un análisis más de tipo cualitativo. Cuantitativo sí, pero más de análisis cualitativo. Y si ustedes pueden ver ahí, bueno, quizá ustedes identifiquen algunos actores, pero nosotros, bueno, yo no veo ninguno de los influencers de los que habitualmente se habla aquí, o se habla en la esfera digital. Yo veo a Teleamazonas como influencer en la conversación de la semana pasada de la Faxo, a la propia Universidad Central, a la Fundación Telefónica. Ujú. Ahí hay un señor Papo Buitrón, Muerte Blanca, Ecuador, el Hospital General Docente de Calderón. Miren, son quienes han influenciado en la comunicación de la fax. Y cuando hablamos de influenciar en la conversación, estamos diciendo que son personas que a través de lo que han dicho han tenido un alcance importante dentro de la esfera digital relacionada a la Facultad de Comunicación, a la Facultad de Comunicación Social. Miren, por acá incluso está el Hospital Carlos Andrade Marín, ¿no es cierto? Así es que cuando nosotros hacemos este análisis, vemos posibilidades de trabajo, vemos posibilidades creo que en la universidad se denomina esto vinculación con la comunidad, ¿no es cierto? Es decir, vemos posibilidades de poder trabajar con algunos de ellos en determinados tópicos, en determinados temas, en determinadas acciones. Es decir, aquí hay oportunidades. Cuando se hace el análisis cualitativo, se ve oportunidades de relaciones públicas, se ve oportunidades de vinculación con la comunidad, se ven oportunidades académicas, se ven oportunidades de tecnología, de preparación, de capacitación, de formación, quizá a través de Fundación Telefónica Movistar, que nosotros sabemos forma también en temas de comunicación, ¿no es cierto? En línea. Es decir, esta herramienta también nos permite abrir esos espacios de comunicación a través de la esfera digital. Y para finalizar, Héctor, estimados docentes, porque en esto hay que ser breve, entendemos sus ocupaciones también y que han tenido también una charla anterior. La escucha social, por ejemplo, en inteligencia de negocios sirve para tomar decisiones estratégicas en base a datos digitales. Y no solamente hablamos de la inteligencia de negocios, este es un ejemplo, como les decía, ¿no es cierto?, que está atado a lo anterior. Esto también está atado, como ustedes vieron, al análisis político y está también atado al análisis o a las posibilidades en términos académicos también. Y como les decíamos, solamente para hacer una suerte de resumen al final, nos permite prevenir y contener crisis digitales, evaluar acciones digitales, recabar insumos para lograr una pauta digital eficiente si es lo que nosotros quisiéramos. Funciona como un termómetro de la marca, el producto, el tópico, el tema que estamos abordando para identificar audiencias y sus intereses y por supuesto también analizar a la competencia, ¿sí? Es decir,
quién en el rango de las universidades o en el ranking de las universidades de pronto está ofreciendo un producto similar al nuestro. ¿Cómo nos diferenciamos? ¿Cómo captamos a esos estudiantes? ¿Cómo nosotros llegamos a ellos de manera diferente? ¿Ok? Entonces, en esa medida y en ese ámbito, nosotros podemos desarrollar una multiplicidad de acciones que nos permitan explotar de mejor manera la escucha social en la esfera digital. Héctor, muchísimas gracias, colegas, amigos. Estimado Rafael, muchas gracias por la exposición sobre una temática súper importante relacionada con el ámbito de la comunicación y también con otros ámbitos, como se ha explicado, ¿no? En honor al tiempo, vamos a abrir el espacio de preguntas y de debate con los docentes de la Facultad de Comunicación Social, de tal suerte que a partir de este momento queda abierto este espacio de debate. Hola, yo tengo una pregunta. Un gusto haber escuchado tu exposición, mi estimado Rafael. Nos Gracias, Karina. conocemos del Ministerio de Vivienda en los caminos de ser DIRCOMS. Por ahí en las instituciones públicas hemos estado. Qué gusto verte por aquí con los profesores de la facultad. El trabajo que hicieron con Andrés es muy, muy valioso. En las últimas elecciones he seguido los informes que han generado. Se ha hablado mucho en temas de comunicación política sobre las revisiones de encuestas. Nosotros también como asesores y estrategas nos validamos mucho toda esa inteligencia que generamos para nuestros clientes con base en las encuestas que se generaron, pero el tema que tú has abordado ahora del social listening y de todo lo que son también informes de la esfera digital son muy valiosos y te felicito. Mi pregunta más que todo es, no sé si quizás nos puedas indicar cómo una agencia como la de ustedes valida toda esta información de las redes que bien mencionaste, no solo es Twitter, sino también cómo es ese análisis y esa perspectiva de análisis que se da en la conversación en TikTok, que es una red que se utiliza mucho por los centennials y millennials, y coincido contigo en nuestros informes de análisis político desde la consultora. También hemos visto que obviamente aquí el voto que decidió fue el voto de los millennials y de los centennials, que no es ni el voto correísta ni el anticorreísta, era un fenómeno, Otra podríamos lógica. decirlo, nuevo, era otra lógica que fue la que motivó a que ahora vivamos ya lo que tenemos frente a nosotros, que es la realidad de tener ya un presidente electo hace par de días. Pues entonces, que nos comentes, quisiera escuchar también cómo fue ese análisis, ese social listening tan importante con una red como TikTok, y también comprender un poco qué tipo de herramientas, generalmente puede ser un software creado por la misma consultora, es la que les ayuda para todo este análisis. Gracias, un gusto haber sido parte de esta exposición que has hecho, Rafael. Un abrazo. Muchísimas gracias, Karina. Qué gusto verte. Sí, alguna vez tuvimos la oportunidad de estar en el Midubi. Y como experiencia personal, Héctor decía en el principio, eh, al leer la bio, bueno, yo mandé una más chiquita, pero gracias por la exposición, Héctor. Una de las cosas más importantes que pudimos hacer hace poco tiempo es precisamente liderar comunicacionalmente el proceso de vacunación 900, ¿sí? El que todos recordamos. ¿Sí? Es decir, había que vacunar 9 millones de personas en 100 días. Me habría encantado tener la escucha social en ese momento, un poco para poder afinar todavía más la comunicación en ese sentido. Y quizá habríamos mejorado los resultados que tuvimos. Logramos la meta, pero quizá habríamos superado. ¿Y por qué es tan importante hablar de esto ahora? Y es importante lo que dices, Karina, también, porque nosotros hacemos una segmentación por red, por supuesto, por grupo etario, ¿cierto? Y además porque ya utilizamos varios informes un poco para saber cómo van creciendo las redes sociales. Sí, Facebook sigue siendo la red social más importante, digo, porque tiene este histórico de nosotros los más grandecitos, que lo primero que abrimos fue un Facebook, ¿ok? Pero la segunda plataforma con mayor usuarios en el Ecuador ya es TikTok, ¿sí?
Yo creo que ya la mayoría de nosotros manejamos esa información. Y una, por ejemplo, de las plataformas que ya no va creciendo y que se ve incluso en términos no solamente nacionales, sino internacionales, que va quedándose ya cada vez más corta es Twitter, ¿cierto? Entonces, un poco vemos que la tendencia en las redes sociales ya quizá no va más por la confrontación, no va más por aquello que un poco se ha vuelto tweet, ¿no es cierto? Quizá va por el lado, eh, no quisiera utilizar la palabra relajado, pero quizá ayuda mucho la teoría esta de la sociedad líquida, es decir, que ya encuentras más bien que los jóvenes hoy no están alineados cada vez más con posiciones más fuertes, sino ellos están alineados con, digamos, objetivos, ¿no es cierto? Si a mí me proponen que me van a solucionar el tema de seguridad, no me Causa. importa, tal vez, exacto, la causa, exactamente, exactamente, esa es la palabra. No me importa si eres de izquierda, derecha, de centro, o de extrema derecha, extrema izquierda, pero si a mí me convences y esa es mi causa, entonces yo voy por ahí, ¿ok? Quizá el tema ideológico se diluye en esa medida, ¿cierto? Que quizá confronta o que choca un poco con lo que nosotros pensamos, ¿sí? Y en esa medida, nosotros creemos que se van manejando las redes sociales, ¿no es cierto? Y en esa consecuencia es que aparece TikTok, ¿no es cierto? Es decir, menos confrontativo, no me alineo con algo, me gusta esa causa y me subo a esa causa, de causa palestina, por ejemplo, ahora, ¿no es cierto? Así es que eso nosotros hemos visto que en la traducción de esa data nos permite hacer un análisis muchísimo más efectivo. Y debemos decir que con la herramienta que nosotros trabajamos, el análisis que nosotros trabajamos está hecho por ecuatorianos. Ujú. Es decir, no es un Metrocool, que es de Google, ¿no? Además que tiene una lógica diferente, porque eso te mide lo cuantitativo, pero lo que nosotros estamos haciendo es midiendo lo cualitativo, donde entran otros conocimientos además. Es decir, si vas a hacer un análisis político, debes tener una idea de lo que pasa en Ecuador, ¿no es cierto? Si estamos hablando de nuestro país, debes tener una idea de lo que sucede en el Ecuador, debes saber qué pasa con los candidatos, debes de estar informado. Por eso es importantísimo que al análisis cuantitativo, la data, la smart data que nosotros tenemos, le demos el análisis respectivo, el análisis que nos permita ser precisos y que nos permita darle a la facultad, a los presidenciables en ese entonces, información más cercana a la realidad. Y como tú decías, Karina, ahora de lo que hemos visto en la realidad de los consultores, los analistas políticos, ya no solamente tienen la encuesta en la mano. Bueno, porque la encuesta también nos ha complicado un poco. Ya hemos visto qué ha pasado con eso, ¿cierto? Y no solamente se tiene el tema de la encuesta, sino también se tiene el reporte de lo que se dice en los medios digitales. Y eso, en la era de la información digital que vivimos ahora, es muchísimo más importante o quizá hasta a la par. Como se dice, la escucha social no pone presidentes, ¿sí? Eso está claro, ¿sí? Pero sí nos permite saber qué está pensando la gente, qué está sintiendo la gente, y eso nos permite corregir el rumbo de alguna acción comunicacional que nosotros estemos desarrollando para que precisamente podamos obtener mejores resultados. Eso sí es evidenciado. Ajá. Coincide plenamente, te afina la estrategia. Y creo que el ejemplo perfecto de una escucha social fue el momento de la muerte de Villavicencio, cuando quizás Daniel Noboa mm, analizó e hizo, porque manejó una estrategia digital muy apropiada, que también fue parte de todo ese camino que le permitió llegar a donde está ahora. En la parte de la muerte de Villavicencio, él no se une a lo, y yo estoy muy segura que ese equipo de comunicación utilizó esa escucha social para que él no se meta en lo mismo que se habían metido los otros que cometieron el error, los otros candidatos de ese momento, de un cierto tipo de apoyo, de juntarse para una causa, de ir al funeral de Villavicencio. En líneas generales, él se mantuvo como muy aparte de lo que había sucedido días previos a ese debate 1, y eso
yo estoy muy segura y he escuchado analistas y estrategas y al equipo de él, sobre todo también indicando que esa escucha le permitió como trazar una estrategia en ese momento tan conflictivo que vivió la política ecuatoriana y que básicamente él más bien lo utilizó a su favor para tomar un camino y fue como el no meterse en un punto muy conflictivo que fueron esos momentos y esas horas. Correcto, correcto. Tu análisis es correcto, Karina. Y de hecho, les invito a ustedes, queridos docentes, amigos y amigas, si ustedes pueden descargarse el documento, ahí les he dejado en pantalla. Precisamente uno de los docentes, uno de los analistas, habla de de lo que tú estás mencionando, Karina. Así es que, de hecho, cada uno de ellos ha hablado de cada uno de los candidatos en la esfera digital y menciona lo que tú has dicho, Karina. Correcto. Muchas gracias Muchísimas a la gracias. profesora Karina Granja. Vemos si tenemos algún otro docente que quiera formular una pregunta respecto de la exposición del magíster Rafael Castillo. Sí, buenas tardes. Yo quisiera saber justamente de lo que preguntó Karina sobre el software que se utiliza. Ok, nosotros estamos utilizando, Carmen, como decimos orgullosamente ecuatoriano, hemos trabajado con aliados donde ya hay el mayor desarrollo de la escucha social vienen de México también, ¿sí? Y ¿qué se ha hecho aquí? Hay un compendio entre matemáticos, gente que ha hecho sociología, politólogos, comunicadores sociales y obviamente ingenieros en sistemas. Entonces, todos empezaron a trabajar en la idea de la plataforma y qué es lo que se necesita, qué es lo que se requiere, ¿sí? Y obviamente a través del lenguaje de programación ya se ha ido ajustando el análisis de tal manera que nos permite tener ya mayor rigurosidad en los datos que obtenemos y por supuesto lo que nos facilita tanto el análisis cualitativo y cuantitativo. Así es. Muchas gracias, Rafael. ¿Alguna otra profesora o profesor que quiera plantear una inquietud o un comentario a nuestro expositor? Ok, parece que no hay más inquietudes, que vamos por tanto a ir concluyendo nuestra segunda jornada del día de hoy, agradeciéndole profundamente a Magíster Rafael Castillo por su intervención y su valiosa exposición sobre un tema súper importante.